¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida espiritual parece estancada, aunque oras todos los días? Sientes que algo falta, que tus palabras no traspasan el techo. Entonces necesitas escuchar esto, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar radicalmente tu relación con Dios. Hay un lugar espiritual al que muy pocos llegan. Un camino oculto, invisible para los demonios, desconocido por la carne, pero reservado para los que saben esperar. La mayoría habla de oración, pero pocos han experimentado lo que sucede cuando la presencia de Jesús rompe la carne, destruye las ataduras y te lleva al lugar secreto, allí donde el Rey se revela, donde su sangre te purifica, donde su palabra arde en tu interior. Este no es un mensaje común, es una invitación divina, una alarma espiritual que va a despertar a los dormidos y un mapa celestial para los hambrientos de Dios. Benny Hinn nos guía por 7 niveles de la revelación en la oración. Y cuando escuches lo que ocurre en cada uno, entenderás por qué tantos han caído y por qué otros han sido elevados en poder y gloria. Pero mientras esperas en la presencia de Jesús, la presencia de Jesús quiebra la carne. La presencia de Jesús arranca las barras de la carne para que pueda ser libre. Eso es lo que yo llamo la primera oración revelacional, que es Jesús. Y cuando Jesús se vuelve real, le obedeceré. Sí. Me identificaré con Él. Así es. Me rendiré y le adoraré con todo mi corazón. Exactamente. Ese es el primer lugar de la oración. No se trata de vele, 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 vele. No, no. Algunas personas actúan como idiotas. Entran y solo hablan sin sentido. Viene o dicen cualquier cosa que se les pasa por la cabeza. Espera. Y después de esperar y que el Espíritu Santo te lleve a ese hermoso lugar llamado el lugar secreto, Jesús se vuelve real. Y cuando Jesús se vuelve real, Él se te revelará como el Rey al que debes obedecer, el hombre con quien te identificas, el Salvador al que te rindes y el Hijo de Dios a quien adoras. ¿Simple? No me voy a extender mucho, pero lo que voy a compartir en los próximos minutos va a impactar tu vida para la gloria de Dios. ¿Estás listo para esto? Si lo estás, di sí. Sí. Quiero tomarme solo unos minutos para explicarte algo, porque creo que es importante que entendamos que la temporada está cambiando ahora espiritualmente. El clima está cambiando en el mundo y necesitamos darnos cuenta del peligro en el que nos ponemos si no buscamos al Señor mientras podamos encontrarlo. Amén. La Biblia dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿No es así? Sí. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora hay mucho poder en esa promesa porque dice, los que esperan en el Señor. Esto no está hablando de la oración ahora, está hablando de pasar tiempo en la presencia de Dios. Los que esperan en el Señor renovarán fuerzas. Esa fuerza es espiritual. Damas y caballeros, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hemos escuchado a predicadores insensatos que han predicado que Satanás no tiene dientes. Eso es lo más tonto que pueden decir, porque estamos luchando contra un enemigo feroz y muy poderoso. El diablo de ninguna manera es débil y él sabe lo que muchos de nosotros no sabemos. ¿Por qué? La oración y el buscar a Dios liberan poder, gran poder. Porque en la presencia del Señor se libera una fuerza asombrosa y sobrenatural. Y cuando esa fuerza se desata, todo en nuestra vida se acomoda.
Tienes que entender que estamos viviendo en dos mundos: el mundo del Espíritu de Dios y el mundo satánico. No hay un punto intermedio. El mundo satánico se llama la carne, la carnalidad, el hombre viejo. Hay muchos nombres para ello en la Biblia. Vivir en el Espíritu es tan poderoso, pero la Biblia dice: si vives en el Espíritu, no satisfarás los deseos de la carne, porque la carne tiene mucho poder para destruirte. Hoy en día hay personas que van camino al infierno que en algún momento fueron salvas. Cristianos que hablaban en lenguas, que caminaban con Dios, que amaban al Señor y le servían, hoy están ardiendo en el infierno. ¿Por qué? Porque perdieron su caminar en el Espíritu. Hoy en día hay predicadores que están ardiendo en el infierno. Sé que esto no suena bien, pero es la verdad. Muchos vendrán, dijo Jesús, muchos vendrán en aquel día y dirán: Señor, Señor, hemos hecho cosas maravillosas en tu nombre. Y Él les dirá: nunca os conocí. Ahora, eso da miedo. Es muy aterrador que el Señor diga: no sé quién eres, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, esos hombres acaban de decir: hemos hecho cosas maravillosas en tu nombre. Y Él les responde: nunca os conocí, nunca os conocí. La Biblia dice algo muy aterrador en 2 Samuel 1. Cuando Saúl cayó, dice, como si nunca hubiera sido ungido, lo que significa que Dios borró todo lo que hizo a través de él. La palabra de Dios dice en Ezequiel: si un hombre justo peca, toda su justicia será olvidada. Eso da miedo. Así que ves por qué el Señor dirá: nunca os conocí. Como Saúl, como si nunca hubiera sido ungido. Como Dios declaró en Ezequiel: si un hombre justo cae en pecado, su justicia no será recordada. Eso que acabo de decir es algo aterrador, pero me alegra también haberte despertado. Porque la línea entre la vida y la muerte es muy delgada. La frontera entre las cosas celestiales y las cosas infernales es muy delgada. Puedes pasar de un mundo al otro muy rápidamente. Ahora, hay predicadores hoy en día que no están en el cielo. Eso es simplemente un hecho. Vi a un evangelista en 1970 con una poderosa unción en su vida en el Evangel Temple en Toronto, Canadá, que estaba tan ungido que la gente era sanada cuando el hombre subía a la plataforma. Murió siendo homosexual. Hecho, se levantó en su importante reunión en Cody Hall, en la ciudad de Toronto, y declaró públicamente ante todos los presentes que era gay. Era un evangelista de sanidad, un caballero con un poderoso ministerio de sanidad. Otro hombre como él, de la iglesia de Kenny Foreman, que murió de SIDA, solía maquillarse tanto que parecía una mujer. No me digas que esos muchachos están en el cielo, porque la Biblia dice: la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que haría que un hombre tan ungido cayera? Negligencia en la presencia de Dios. Eso es todo. Cuando descuidas pasar tiempo con Jesús, se acabó. No importa cuántos sermones prediques, no importa cuántas almas ganes, lo que importa es que camines con Dios. Eso es lo único que importa, porque esos hombres y mujeres, como dice el Evangelio, vendrán a Jesús y dirán: hicimos cosas maravillosas en tu nombre. Y Él dirá: nunca os conocí. Definitivamente no quiero ser uno de ellos. Así que tengo un trabajo que hacer.
Mi trabajo es muy sencillo. Mientras él sinceramente buscó al Señor de todo corazón, con fe y dedicación en todo lo que hacía, Dios lo hizo prosperar. Mientras un hombre esté de rodillas, está seguro. Nuestra seguridad es la oración. Y la Biblia lo dice en Job 28, dice, hay un lugar que ninguna ave conoce. Una de las porciones más grandiosas de la Escritura sobre la oración es Job 28. Se los voy a leer porque creo que todos deberían subrayarlo en sus propias Biblias. Job 28, quiero empezar a leer desde el versículo 7. Hay una senda que ninguna ave conoce, que no ha visto el ojo del buitre, que no han pisado los cachorros del león, ni ha pasado por ella el león feroz. ¿Cuál es ese lugar que el mundo demoníaco no conoce? Porque lo que dice aquí es que hay un camino, hay un lugar que las aves no conocen. Las aves son demonios. Ninguna ave lo ha visto. Ninguna ave lo conoce. Que el ojo del buitre no ha visto. Los buitres, ¿qué son sino de demonios? El ojo del buitre no lo ha visto. Los cachorros del león no lo han pisado, ni el león feroz. Incluso el mismo diablo jamás ha pasado por allí. ¿Cuál es ese lugar? Se llama el lugar secreto. Hay un lugar tan secreto que el diablo absolutamente no conoce la dirección. Hay un lugar tan seguro de los demonios del que habla el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo. El lugar secreto de Dios es tan secreto que la Biblia dice que los demonios no saben cómo encontrarlo. Pero tú y yo podemos encontrarlo cuando encontramos al Señor. Y por favor, queridos habitantes de Maui, solo porque hoy es miércoles, no se vayan temprano. Cualquiera que se vaya ahora me muestra que su interés no es Jesús. Solo estoy siendo directo. Saben, yo no oculto nada. Si te levantas y te vas, te lo haré saber. Porque eso me muestra dónde está tu espiritualidad. Estamos hablando de, estoy dando algo que puede salvar tu vida. Amén. Amén. ¿Quieres que el Señor salve tu vida? ¿Sí o no? Sí. Debes entender el peligro en el que nos ponemos, incluyéndome a mí como predicador. El peligro en el que nos ponemos cuando estamos demasiado ocupados para orar. Así es. Cuando nos volvemos tan negligentes con la presencia del Señor. No importa cuán ungido seas. Lo que importa es cómo es tu vida ahora, no como era hace 10 años. No importa cuán ungido seas o cuán ungido hayas sido, hay una gran diferencia entre la unción sobre tu ministerio y la unción sobre tu vida personal. Wow. Amén. Escúchame bien. Dios puede ungir tu ministerio y aún así puedes ir al infierno. Amén. Amén. Porque la unción sobre tu ministerio no garantiza el cielo. Amén. Amén. La unción sobre tu vida personal es lo que garantiza el cielo. Amén. Amén. ¿Escuchaste lo que dije? Amén. Amén. Un hombre puede predicar y estar ungido el domingo y estar acostándose con una mujer el lunes. Así es. Porque no hay unción en su vida personal. No hay convicción de pecado en su vida personal. Así que puede predicar el domingo con una gran unción y la gente llora y es muy bendecida, pero el tipo es un farsante. Vamos. Está completamente defectuoso. Es pecador y nadie lo sabe excepto Dios. Y la Biblia dice que ellos realmente revelarán todo. No se trata del ministerio, se trata del corazón. Se trata de tu vida. Y lo que le importa a Dios es tu vida. Sí. ¿Está ungida tu vida? Por lo tanto, es posible, escucha, es posible estar ungido para el ministerio y tener un demonio. Hombre, realmente estoy captando su atención.
Wow. Es posible estar ungido para predicar y estar luchando con un demonio en tu propia vida, porque eso fue lo que le sucedió en las escrituras al propio Saúl, el rey, quien fue ungido para gobernar una nación, aún era llamado el ungido del Señor, pero tenía un demonio dentro de él. O Balaam, que era un poderoso profeta con un demonio en él. Él puede bendecir y se cumple, puede maldecir y se cumple. Por eso Balac lo llamó para maldecir a Israel, porque sabía que su maldición funcionaría. Sin embargo, él tenía un demonio en él, porque su vida personal no estaba santificada. El ministerio no significa nada. Lo que realmente lo es todo para Dios es tu corazón. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué representas? ¿Cuál es tu valor en el Espíritu? Así que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas personales y se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y así sucesivamente. Pero es la vida personal la que derrota a Satanás. No puedo derrotar al diablo en mi vida a través de la unción sobre mi ministerio. La unción sobre mi ministerio traerá sanidad a la vida de las personas, liberación a la vida de las personas, no a mi vida. La única manera en que puedo traer sanidad a mi vida es que Dios unja mi vida personal. Así es. Les estoy dando joyas de la Biblia en este momento. ¿Cuántos entienden lo que acabo de decir? Digan amén. Así que un Jimmy Swaggart, y yo amo a Jimmy, pero un Jimmy Swaggart, porque todo el mundo supo lo que hizo, puede predicar a multitudes y ver milagros y personas salvas, y aún así estaba luchando con su propio demonio. O Jim Bakker luchando con su propio demonio. Ahora, ¿qué les faltaba? Solo Dios sabe lo que les faltaba. Todo lo que sabemos es lo que enseña la Biblia. Lo que dice la Biblia es los que esperan en el Señor. No dice los que oran, porque la oración no garantiza nada, porque los musulmanes oran y tienen demonios, los hindúes oran mucho más que los cristianos y tienen muchos demonios, los budistas oran y también hay demonios allí. Amén. La oración no garantiza libertad. Jesús garantiza la libertad. Amén. La presencia del Señor garantiza la libertad. Jesús dijo que tenemos que buscarlo a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Él dijo, búscame de todo corazón y me encontrarás. Y cuando me encuentres, te sacaré de la cautividad. Así es. Así que tienes que buscar al Señor. Ahora, buscar al Señor toma tiempo, porque tienes que salir de la carne y entrar en el Espíritu. Y salir de la carne es difícil, porque la carne tiene muchas capas alrededor de ti. ¿Sabes ese traje de baño? ¿Cómo se llama esa cosa? Ese que usé, con el que estuve bautizando a personas hace unos... Río Jordán. Traje de neopreno, traje de neopreno, traje de neopreno. ¿Sabes? Te pones ese traje de neopreno. Yo llevaba uno hace unos días en Israel, bautizando personas. Y el Señor me dijo hace años, me dijo, la carne son muchos trajes de neopreno. Wow. Es capa tras capa tras capa alrededor de ti. Así que romper con la carne no es algo fácil. Pero cuando esperas en la presencia de Jesús, la presencia de Jesús rompe la carne. Amén. La presencia de Jesús arranca las barras de la carne para que puedas ser libre. Así que tenemos que esperar. Esa es la clave. Esperar en el Señor es lo más difícil que la gente... Mira, sabemos lo difícil que es, porque nadie quiere simplemente sentarse y no hacer nada. Esperar en el Señor significa estar en silencio. Amén. Amén. Sentarse ahí y esperar significa sentarse ahí y esperar. Amén. Y mientras esperas, Dios comienza a trabajar en tu corazón, y Dios comienza a derretir tu corazón, y Dios comienza a vivificar tu corazón. Por eso el salmista dijo en el Salmo 80, 18, vivifícame y entonces invocaré tu nombre. Así que ves a la gente entrando, empiezan a orar y comienzan a hablar de inmediato.
Eso es una tontería. Tienes que esperar hasta que tu corazón sea tocado. Sí. Espera hasta que tu corazón sea vivificado. Amén. En el Cantar de los Cantares leemos en el capítulo 1, versículo 4, que dice: atráeme, atráeme, y entonces correré en pos de ti. Tienes que esperar hasta que Dios comience a atraerte hacia Él. No puedes orar hasta que Dios te atraiga hacia Él. No puedes orar, realmente orar en el Espíritu, quiero decir. Oye, cualquiera puede orar en la carne. Incluso los musulmanes oran en la carne. Orar en el Espíritu solo ocurre en el cristianismo. Amén. No existe tal cosa como orar en el Espíritu en el Islam. Ellos oran en lo demoníaco allá. Allahi, 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 y se vuelven locos. Los vi hacerlo en la televisión cuando era niño. Tienen prácticas demoníacas, de ese tipo. Eso no es en el Espíritu, eso es en lo satánico. Y repiten una frase una y otra vez y entran en se exaltan completamente. Son como esos, ves a esos hindúes, se sientan y hacen eso y luego pueden caminar sobre fuego y todas esas locuras. Eso es porque entran en el ámbito demoníaco repitiendo una frase una y otra vez y acceden al ámbito del alma, y ahí es donde entran los demonios. Es poder, pero es poder satánico. En Filipinas, cuando hay tribus en Filipinas que experimentan este ámbito demoníaco, pueden meter la mano en tu cuerpo y sacar un tumor. Y cuando sacan el tumor, ni siquiera queda una cicatriz en tu cuerpo. ¿Cómo sacan un tumor con la mano? Se llama satánico. ¿Cuántos de ustedes saben que eso realmente sucede Bueno, algunos de ustedes lo saben. Algunos de ustedes no tienen ni idea de lo que acabo de decir. En el ámbito demoníaco hacen cosas, eso es algo muy real. En el Islam se meten en este asunto demoníaco diciendo una sola frase. Y lo que dicen es: Dios está vivo, Dios está vivo, Allah hay, en árabe. Y se atraviesan el cuerpo con espadas y luego sacan las espadas y ni siquiera queda una marca. Eso se llama satánico. Eso no es en el Espíritu. Solo el cuerpo de Cristo entiende la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu comienza. ¿Están interesados en esto? La vida en el Espíritu comienza cuando le das al Señor el tiempo para tocar tu corazón. Así que si te aburres, ¿por qué no pones algo de música mientras esperas? ¿Por qué no pones una cinta de adoración mientras esperas? Eso es lo que yo hago. Simplemente pongo los himnos y espero. Y en el transcurso, media hora, 45 minutos, lo que sea, siento que Dios comienza a tocar mi corazón. Y sigo lo que dice la Biblia en el Salmo 80, versículo 18. Avivifícame, avivifícame, y entonces invocaré tu nombre. Así que no entro ahí como un tonto. Yo espero, lamento mucho estar tan equivocado, pero así es como me he vuelto y me encanta. Espero hasta que Dios me toca y entonces empiezo a orar. Y cuando lo hago, mi oración es real. Mis palabras salen de mi corazón, no de mi mente. Ahora, cuando haces eso, algo sucederá. Entrarás en un ámbito que está protegido de Satanás. Te moverás a un lugar de protección donde no eres acosado mentalmente. Pero tienes que esperar hasta que el Espíritu Santo venga y te toque. Y eso es lo que Tozer solía enseñar hace años. Él solía decir: no puedes buscar al Señor hasta que el Señor te haya buscado a ti. No puedes invocar su nombre hasta que Él haya llamado tu nombre. Y eso sucede mientras esperas. Así que esperar es lo más grande que puedes hacer por tu eternidad. No solo por la vida cristiana, la eternidad está asegurada. Por eso David dijo: espera, te digo, espera en el Señor. ¿No es eso lo que él dijo? Él repite eso más de una vez. Él dijo: espera, te digo, espera, te digo, espera, porque conocía el poder de esperar. Porque cuando esperas, Dios se manifiesta.
Cuando esperas, el silencio prevalece. Y eso es lo que dice el Salmo 46:10. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. ¿Qué sucede cuando esperas? Dios se revela a sí mismo en tu espera. Y en tu espera también hay quebrantamiento. Tu corazón comenzará a quebrantarse. Y empezarás a experimentar un arrepentimiento genuino. Y el Espíritu Santo comienza a señalar cosas en tu corazón que necesitan ser corregidas y limpiadas. Y luego al hacer eso, entras en la primera revelación de la oración. Y aquí es donde quiero llegar. Quiero llevarte allí. Porque mira, la mayoría de las personas no tienen tiempo para esperar. Así que no tienen idea de lo que hay más allá de eso. Lo que hay más allá de la espera, son los 7 lugares de la oración. Y el primer lugar de la oración, como el tabernáculo, es el mapa de ruta. Recuerda el antiguo tabernáculo de Moisés. Tenía 7 revelaciones. Tenía la puerta. Tenía el altar de sacrificio. Tenía la fuente. Y entras al lugar santo. Tenía el candelabro a tu izquierda. La mesa de los panes de la proposición a tu derecha. La mesa del incienso frente a ti. Y luego el arca del pacto. 7 revelaciones asombrosas en el tabernáculo que revelan tu relación con Dios en comunión. Y esto es de lo que estoy hablando. ¿Estás listo para ir allí? Bien, levanta tus manos y di: Padre, ayúdame a ir allí. Di: Padre, ayúdame a ir allí y ayúdame a entenderlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ahora escucha, yo he estado allí, así que puedo hablar de ello. Una vez que has esperado, entonces entras en este lugar. Te lo acabo de mostrar en Job 28:7. Porque en el momento en que esperas, Dios comienza a atraerte. Y a medida que Dios empieza a atraerte, te lleva a una esfera que le pertenece al Espíritu Santo, llamada en el Espíritu. Así que realmente entras en el Espíritu para orar en el Espíritu. Y mientras estás en el Espíritu, entras en ese lugar secreto. Entras en ese lugar. Job, de 28 años, dice: hay un camino que ningún ave conoce, que ningún ojo de buitre ha visto, donde ningún león ha estado y ningún demonio ha estado allí. Así que ese lugar, ahora Dios te lleva a él. Y a medida que Dios te lleva a ese lugar, lo sabrás. ¿Cómo lo sabes? Una paz absoluta invade tu vida. Y de repente la oración brota de ti con realidad. Tus palabras se vuelven reales, salen directamente del corazón. Y lo primero que sucederá, lo primero que ocurrirá es la primera revelación, que es Jesús. Jesús se volverá más real para ti que tú mismo. Y así la Biblia dice que primero llegaron a la puerta en el Antiguo Testamento. Probablemente muchos de ustedes han visto el tabernáculo, imágenes del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo era básicamente una tienda con 2 compartimentos, rodeada por una cerca de lino. Pero al acercarte a la puerta tenía 4 colores, y los colores eran, escuchen con atención, los colores eran púrpura. El segundo color era blanco, el tercer color era escarlata, y el cuarto azul. Y Dios le dijo a Moisés, le dijo: quiero estos 4 colores en la puerta. ¿Por qué? Porque esos 4 colores representan a Jesús. Jesús, el púrpura, Él es el Rey. El blanco, Él es el hombre. El escarlata, el Salvador. El azul, Hijo de Dios. Dios comienza a revelarte a Jesús en la oración. Así que al entrar en oración, de repente el Hijo de Dios se te revela. Y a medida que profundizas en el Espíritu, comienzas a entrar en las 4 autoridades, los 4 oficios de Cristo Jesús. De repente Él es tu Rey, le obedeces. Él es el hombre con quien te identificas. Él es el Salvador al que te rindes y el Hijo de Dios al que adoras. Todo eso sucede en la primera etapa de la oración. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Bien. En el momento en que realmente entras en el Espíritu para orar, le obedecerás. Él es Rey. Te identificarás con Él. Él es hombre. Te rendirás al Salvador y adorarás al Hijo de Dios. Estas 4 cosas te suceden en primer lugar. Eso es lo que yo llamo la primera revelación de la oración, que es Jesús. Y cuando Jesús se vuelve real, le obedeceré. Me identificaré con Él. Me rendiré y le adoraré.
Ese es el primer lugar de la oración. No se trata de bu, 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 bu. No, no. Algunas personas actúan como idiotas. Entran y simplemente hablan sin sentido. Dicen cualquier cosa que se les pasa por la cabeza. Espera. Y después de esperar y que el Espíritu Santo te lleve a ese lugar hermoso llamado el lugar secreto, Jesús se vuelve real. Y cuando Jesús se vuelve real, se te revelará como el Rey a quien obedecer, el hombre con quien te identificas, el Salvador a quien te rindes, el Hijo de Dios a quien adoras. Simple. Ahora, lo segundo que sucederá es la segunda etapa de la oración, donde la sangre comenzará a lavarte. Ahí es donde la sangre se vuelve realidad. Así que Jesús se revela a sí mismo, y lo segundo que revela es su sangre. La obra de la cruz de repente se vuelve real. En la oración es imposible orar sin pasar por el río de sangre. Y ese es el altar del sacrificio. Así que después de la puerta, cuando los judíos entraban a adorar a Dios, tenían que mirar un altar cubierto de sangre. Animales eran sacrificados allí todo el tiempo. Eran degollados y ofrecidos en sacrificio, todo eso. Esto significa que la sangre es la segunda revelación de la oración. Y cuando llegas ahí, de repente la sangre lavará todo pecado en tu vida y literalmente eliminará la semilla del pecado de tu conciencia. Comienza a liberarte de toda atadura. La sangre de Jesús no solo lava el pecado, la sangre de Jesús arranca la semilla misma del pecado. Alguien diga aleluya. La sangre de Jesús elimina el poder mismo del pecado. Por eso David dijo, purifícame. Purifícame no significa límpiame. Purifícame significa, ve al lugar más profundo de mí y saca eso de ahí. Porque si no volverás a pecar. ¿Estás escuchando? La sangre purificará, dice, tu conciencia, tu propia conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora, podría enseñar mucho más sobre la sangre, pero creo que sabes de lo que estoy hablando. La sangre de Jesús es tan poderosa que uno de estos días será la sangre la que eliminará la muerte de la faz de la tierra. Porque dice que el último enemigo que Él derrotará es la muerte. Por su sangre. La sangre sigue teniendo poder, incluso ahora. Hay poder en la sangre de Jesús, no solo para limpiar tu pecado, sino para literalmente sacar a todo demonio de tu corazón. Y mantener al diablo fuera de tu corazón. Alguien diga aleluya. Pero esa revelación de la sangre viene en la oración. Puedes aplicar la sangre de Jesús hasta que te canses. Y nada sucederá hasta que estés en ese lugar, en el Espíritu. Mira, yo puedo decir la sangre de Jesús y los demonios se reirán de ti. Pero si estás en el Espíritu y piensas en la sangre de Jesús, eso ahuyentará a los demonios. Es estar en el Espíritu lo que tiene poder. Estar en el Espíritu tiene poder. Dilo. Así que si estás en la carne y dices, en el nombre de Jesús no pasa nada. Pero en el momento en que estás en el Espíritu y dices, en el nombre de Jesús, ¡pum!, hay poder. La vida en el Espíritu le da poder al nombre de Jesús. La vida en el Espíritu le da poder a la sangre. Hay mucha gente que dice el nombre de Jesús y no hay poder. ¿Por qué? Porque no están en el Espíritu. Por eso la gente usa el nombre de Jesús como una mala palabra. No hay poder. Yo solía ver a la gente orar, en el nombre de Jesús. Y no pasaba nada. Hasta que fui a ver a una mujer católica. Dios mío, ella dijo, en el nombre de Jesús una sola vez, en la parte de la divinidad. Porque ella vivía en el Espíritu. Maxwell White entraba. Este era un hombre poderoso que vivía en Canadá. Y él expulsaba demonios. Todos los domingos por la noche era noche de liberación.
y él expulsaba demonios. Era un hombre británico, un británico bajito. Él caminaba diciendo: la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Hombre, empezaban a gritar. Los demonios empezaban a salir volando. La gente empezaba a lanzar sillas por todos lados. Y todo lo que él decía era: en el nombre de Jesús, la sangre, la sangre. Y la gente era liberada por todos lados. Él vivía en el Espíritu. Sin embargo, otros pueden decir la sangre, y no pasa nada. De hecho, los demonios se ríen de ellos. Es la vida en el Espíritu la que te da poder, energía. Tu energía vital, tus palabras, energía divina, tu oración se convierte en tu contacto con la vida y el Espíritu. Así que ahora, lo segundo que Dios revela es la sangre. Y de repente eres bautizado en ella, y la sangre se vuelve más real para ti que la vida misma. Y de repente eres lavado en ella, limpiado en ella, purificado en ella. Y literalmente estás en comunión con Dios. Y entiendes, 1 Juan, si andamos en la luz, así como Él está en la luz, la sangre de Jesús limpiará, y todo lo que confieses será perdonado. La tercera revelación de la oración es la palabra. Porque ese es el trabajo donde de repente la palabra de Dios vive en ti. Mientras oras, de repente no solo estás orando, literalmente le estás diciendo a Dios: tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Te conectas con Dios. A través de sus escrituras, la palabra de Dios cobra vida en la oración. ¿Alguien está escuchando? Comienzas a orar la palabra. Recuerda, Jesús se vuelve real. Esa es la primera revelación. Su sangre se vuelve real, segunda revelación. Tercera revelación, su palabra se vuelve real. Y cuando su palabra se vuelve real, tu oración ahora está controlada por las promesas de Dios. Así que ahora comienzas a vivir. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo conforme a su voluntad escrita, Él nos oye. Y si Él nos oye, y sabemos que nos oye, entonces todo lo que hemos pedido sucederá. Eso es simplemente lo que dice la Biblia. Número 4. Experimentarás iluminación en el Espíritu al entrar en el lugar santo, porque la primera revelación es Jesús, la segunda revelación es su sangre, la tercera es su palabra, y la cuarta, al entrar te encuentras frente al candelabro, y el candelabro significa que tu mente será renovada. La iluminación, la renovación de la mente ocurre en la oración. ¿Qué es la renovación de la mente? Renueva el espíritu de tu mente, donde tu mente se convierte en la mente de Cristo. Empiezas a pensar como Él. Empiezas a hablar como Él. ¿Hay alguien escuchando aquí? Sus deseos se convierten en tus deseos. Literalmente sus pensamientos se convierten en tus pensamientos. De repente todo lo que Él ama, tú lo amas. Todo lo que Él odia, tú lo odias. Todo lo que Él quiere, tú lo quieres. Te conectas mentalmente con el Hijo de Dios en ese cuarto lugar. Su mente se convierte en tu mente, en la oración. Y es ahí donde comienzas a orar conforme a la mente y la voluntad de Dios. Ese es el cuarto lugar. Sigues escuchando, ¿verdad? El quinto lugar es la mesa de los panes de la proposición. El pan es que participas de él literalmente en la oración. Hay un lugar donde te haces uno con el Hijo de Dios en todo el sentido de la palabra. Y creo que nosotros entramos en un lugar que la mayoría de nosotros ni siquiera conocemos. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Es decir, nos conectamos con Él en todo el sentido de la palabra. No solo nuestras mentes, sino nuestro propio ser se hace uno con Él. Hay unión en la oración. Una unión de tal manera que literalmente Él brillará a través de ti. Tengo que decir algo aquí. Creo que ustedes pentecostales tal vez ni siquiera entiendan esto, pero los únicos santos que han experimentado esa profundidad de oración suelen ser católicos. Personas católicas santas que vivieron hace muchos años. No sé si hoy en día todavía hay muchos como ellos, pero los santos de Dios que comenzaron a vivir ese tipo de vida donde Jesús brillaba a través de ellos, simplemente brillaban.
como Francisco de Asís. Él vivió una vida tan parecida a la de Cristo que el Papa en Roma le besó los pies. Él reflejaba a Jesús. Jesús brillaba a través de él. Yo conocí personas así. Conocí a una monja luterana en Alemania llamada Basilia Schlenk, que vivía ese tipo de vida. Porque ella se alimentaba del Señor, y creo que eso es lo que significa cuando dice: gustad y ved que el Señor es bueno. En ese banquete es lo que Jesús dijo: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Hay una unión al alimentarse del Señor. Y no sé si puedo profundizar más, porque si lo hago, podría perder a algunos de ustedes ahora mismo. ¿Cuántos, sin embargo, entienden lo que acabo de decir? Levanten la mano bien alto. Hay un lugar de tal profundidad en el Espíritu Santo, en la oración, que Jesús y tú se vuelven tan uno. Literalmente carne de tu carne, hueso de tu hueso. Y oro para que llegues ahí, y lo haré. Número 6, intercesión. Porque la mesa del incienso estaba al frente. Y ahí es donde intercedes por las naciones, porque de repente ya no se trata de ti, se trata del plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad divina de Dios para el mundo. Y ese es el sexto lugar de la oración. La sexta revelación de la oración es la intercesión. ¿Y conocen a algunas de esas mujeres que se ponen tan raras con ustedes? Soy una intercesora y todas parecen locas. Por cierto, a mí también me ofenden mucho. Creo que están locas. Algunas de ellas están completamente en la carne y están desquiciadas. Algunas de ellas son puramente demoníacas. En cuanto una mujer me dice: tengo un ministerio de intercesión, solo quiero salir corriendo. Porque para mí eso es simplemente inquietante. Un verdadero ministro de intercesión nunca hablará de ello. Te lo guardas para ti mismo, porque es demasiado sagrado para hablar de ello. Porque Dios sacudirá a las naciones a través de ti. Intercesión, ¿estás bromeando? Ese es el ministerio más alto del Hijo de Dios en el cielo hoy en día. La intercesión es el ministerio más alto del Espíritu Santo. En este momento, Él vive para siempre para interceder. Ese es todo un tema en el que podría profundizar, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué vive Jesús para siempre? ¿Por qué intercederá para siempre? ¿Por qué no tiene que hacerlo más allá de la tumba? ¿Por qué tiene que hacerlo cuando estemos en la gloria? Eso para mí es un misterio, pero en realidad no lo es, y no quiero hablar de eso ahora. Su verdadero ministerio es la intercesión, y tú entrarás en su llamado. Piensa en esto: el sexto nivel de oración, te unes a su llamado. Quinto nivel, te unes a Él. Cuarto nivel, te unes a su mente. Tercer nivel, te unes a su palabra. Segundo nivel, te unes a su sangre. Wow. Sexto nivel, te unes a su propio ministerio. Su ministerio se convierte en tu ministerio. Y número 7, y finalmente, ¿estás listo para esto? La gloria de Dios se convierte en tuya. En la oración entras en el lugar santísimo, y es aquí donde su gloria ahora se une a ti. Participas de su gloria. Así que mira esto: 7 revelaciones en la oración. Me conecto con Jesús, me conecto con su sangre, me conecto con su palabra, me conecto con su mente, me conecto con Él. En lo profundo del Espíritu, me conecto con su ministerio. Luego me conecto con su gloria. Estas son las 7 revelaciones de la oración. Y oro para que Dios te lleve allí. Con eso he terminado. Pónganse de pie. Aleluya. Alguien levante la mano y diga: aleluya. ¿Quieres llegar ahí, verdad? Muy bien, quiero orar por ti. Ahora ves, eso no me tomó mucho tiempo, ¿verdad? Directo al grano. Eso es lo que queremos. Levanta tus manos y agradécele. Él te va a llevar a ese lugar. Y ese es el tipo de ministerio que creo que necesitamos. La verdadera victoria no está en lo que haces para Dios, sino en cuánto tiempo pasas con Él. La unción en el ministerio impacta a otros, pero solo la unción
en tu vida personal puede salvar tu alma. El lugar secreto no es opcional, es esencial. Por allí y solo allí, Jesús se hace real. Su sangre te limpia, su palabra te vivifica, su espíritu te transforma y su gloria te envuelve. No vivas de recuerdos espirituales, vive de comunión diaria. Hoy decide esperar, decide permanecer, porque los que esperan verán su rostro.